Vamos a realizar la chanchita de arranque del CG, porque hace unos días hicimos un viajecito al Palmar con los chicos de la agrupación, y a la vuelta, a los 2 días más o menos, la quise arrancar y no arranca, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasó. Estas cosas que vienen en las motos Honda no duran más de 10 años. La verdad que malísima la calidad. Yo ya saqué la cachita, acá va con un solo tornillito. Bien, vamos a volver a conectar el negativo y el positivo y otra vez la ficha, y vamos a volver a probar. Pero antes de probar vamos a mover estos bornes para ver si no hay un falso contacto, ya que esto... Bueno, como podemos escuchar, sigue exactamente igual. Vamos a puentear ahora para darle directo a ver si gira. Bueno, no hay ninguna señal. No hay nada. Vamos a mover la masa negativa que está directamente en la sujeción del arranque. Vamos a hacer unas pruebas con la punta lógica. La punta lógica está alimentada por 12 volt, y cuando tocamos negativo prende el verde, cuando tocamos entonces cuando tocamos negativo prende el verde, cuando tocamos positivo prende el rojo. A ver, entonces acá está perfecto, y acá cuando demos arranque debería prender el LED rojo, lo que nos indica que corriente positiva va al arranque. Entonces vamos a mover el borne ahora positivo del arranque, que vamos a alcanzar a ver que está acá debajo de esta gomita. Lo vamos a sacar esa gomita y vamos a mover ese borne. Quizás haya sulfatación, porque acá lo que estamos viendo es entonces que sí cruza efectivamente corriente, hace su trabajo la chanchita,
A veces hace su trabajo y realmente no cruza tensión, pero esta vez sí cruza tensión perfectamente, como vimos del positivo al cable positivo. Quizás hasta sean los carbones del arranque. Así que vamos a revisar el borne positivo. Bueno, ya lo tenemos afuera. El arranque va prendido con dos tornillitos aquí nada más y después va enchufado. Tiene un O-ring aquí que evita que salga el aceite. Vamos a revisar en qué condiciones está el arranque, a ver si no está en corto. Capaz que ya hace falta cambiarle los carbones. La latita de lavar, lo que vamos a hacer entonces es vamos a destaparlo. Igual esto lo vamos a lavar antes o después, lo vamos a lavar. Vamos a sacar estos dos tornillitos para destaparlo y ver cómo están los carbones. Antes de desarmar vamos a probar continuidad en el positivo y negativo. Acá es lo mismo, la comprobación si lo hacemos al revés. Y no nos dice nada en realidad. El tester no nos indica nada, pero yo creo que los carbones han de estar gastados, así que vamos a desarmarlo y vamos. Bueno, aparentemente acá está el problema, ¿no? Bastante gastados los carbones. Así que bueno, vamos a conseguir los nuevos. A ver si se alcanza a ver ahí. Están súper gastados. Va a haber que lavar todo, sopletear bien, engrasar. Y muy importante, siempre tener en cuenta las arandelas de separación. Siempre las vamos a dejar en el mismo lugar. Y después, de todas maneras, cuando vayamos a armar, vamos a revisar el juego axial que tiene. Y si no hace falta colocar alguna otra arandela de suplemento, ¿sí? Así que bueno, vamos a lavar todo. Y también hay que limpiar acá entre las delgas. También muy importante, estos tornillos, a ver si se alcanza a ver, llevan un pequeño O-ring para que no se les meta agua adentro del arranque. Entonces vamos a ver también si lo podemos conseguir. Este está sano, ¿sí? Pero vamos a ver si podemos conseguir uno. No creo que el original, pero al menos uno que entre bien y selle bien, ¿sí? O que capaz que ya le cambiamos los dos. Bueno, siempre traten de sopletear, sobre todo lo que es el embobinado, lo más rápido posible, por el hecho de que la nafta puede ir disolviendo un poco el esmalte que tiene el embobinado, ¿sí? No lo vamos a dejar sumergido 2 o 3 días, ¿no? Es decir, un ratito no le hace nada, pero tampoco lo vamos a dejar mucho tiempo. Bien, acá no sé si se va a alcanzar a notar, pero las delgas están un poquito desparejas, es decir, hay como un pequeño surco acá. Esto, lo ideal sería llevarlo a un tornero y que le dé una pasadita y que todo esto quede a la misma altura, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es darle una pequeña lijada para sacar esta mugre que tiene ahí pegada. No olvidarse de, como dijimos, de limpiar entre las delgas.
Pero bueno, lo ideal y lo correcto sería llevarlo al torno, ¿sí? Bueno, acá tenemos los imanes. Siempre antes de armar, revisar bien que no haya virutas, ¿sí? Que se peguen en los imanes. Revisar bien y limpiarlo bien. Bueno, acá vamos a retirar la plaqueta. A ver. Vamos a sacar estos dos tornillos para retirar la plaqueta. Y también hay que retirar esta tuerca del borne positivo. Estos dos tornillos no sé si se alcanza a ver, pero ya fueron manipulados y son diferentes. Y este está medio mal enroscado, así que se ve que acá ya estuvieron metiendo mano. Y no es tan difícil, creería yo, ponerle el mismo tornillito que va, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si conseguimos uno como este para que calce bien la arandelita. Aunque capaz que no consiguieron los bornes originales y los bornes. Se me fue. Los carbones originales y vamos a ver acá qué hicieron acá abajo, porque no está muy bonito que digamos. Bueno, fíjense acá. Yo no sé si se ve bien. Fíjense cómo se ha cortado acá. Se ha calentado el cable. Se ha calentado el cable y ha fundido un poquito la plaqueta. Se ve que quizás puede ser por el tiempo, puede ser que haya estado mal armado desde el principio y apretado mal. Así que bueno, vamos a ver si podemos también reemplazar ese tornillo, que este no es original. Bueno, ahí lo retiramos. Este carbón va soldado acá. Vamos a ver cómo viene, si viene completo con el tornillo, no lo creo, si no va a haber que desoldar este y soldar el nuevo. También tomen en cuenta que acá va una arandela de fibra y que este orificio, ¿sí?, también es de un material aislante. No lo vamos a quitar, y esto es para que el tornillo no haga contacto con todo el cuerpo, ¿no?, que es la parte negativa. También de este otro lado lleva otra arandela de fibra, y bueno, y después en este caso vemos que también tiene otra arandela más de fibra, y después la arandela más, que en realidad no sé si no estaba. Está bien, con la arandela de fibra. Con una en realidad ya funciona, estaría bien, pero en este caso le pusieron dos, que tampoco estaría de más. Así que vamos a dejar esto acá, así, simplemente para que no se pierda. Ya lo aflojamos. Y otra cosa que noté en este agujero, que es donde estaba el tornillo que vimos que no era original, está falseada la rosca. Está falseada la rosca, así que vamos a ver si cómo lo solucionamos, porque hasta el fondo pueden ver acá el material que está saltado para afuera. Foca bastante feo, ¿no? Ahí. Así que vamos a ver si le hacemos le pasamos un machito, algo, le tenemos que hacer una rosquita nueva ahí.
Hoy seguramente no compre los carbones, así que lo que voy a hacer es ir lavando todo y dejando todo organizado como para que ya mañana comprar los carbones y cambiarlo. También quería retirar la plaqueta porque todavía aquí abajo falta limpiar, ¿no? Acá abajo lleva un buje, ¿no? Así que sí, vamos a controlar siempre. En este caso está bastante bien, tiene un poquito de desgaste, pero no es demasiado, ¿sí? Y recuerden que en esta parte llevan las arandelas de suplemento que yo las dejé acá para lavar. Bueno, acá podemos observar que hay un retén. Acá va a ser la punta de donde va a encastrar en la reducción para el arranque, ¿no? Acá, esta punta que luego va a conectarse con la reducción para hacer girar el motor, ¿no? Y acá en esta zona hay aceite, ¿no? Entonces el retén evita que el aceite pase para este lado. Y lo que tenemos ahí adentro no es un buje, sino que es un Torrington, ¿no? De espigas, ¿no? Un rodamiento de espigas, que aquí le podríamos poner un poquito de grasa luego, pero en realidad ya con el mismo aceite que trabaja de este lado ya también se va a lubricar. Vamos a retirar el O-ring de acá antes de lavar para que la nafta no lo deforme. Bueno, algo de combustible de nafta siempre le va a quedar adentro, así que lo que vamos a hacer es tratar de secar lo mejor posible el retén, y lo vamos a dejar de esta manera, así el excedente que tenga adentro puede salir. Vamos a dejar ahí, sabemos que esto es de acá, ¿no? Lo dejamos en su lugar, así no hay ningún problema de que algo se pierda, ¿sí? Este simplemente lo vamos a limpiar un poco, le damos una miradita a ver si no está cuarteado, está un poco avejentado, lo cambiamos, cualquier cosita, es el momento, ¿no? para cambiarlo, si es que hay que cambiarlo. Pero nos podemos dar cuenta también siempre si va a hacer falta cambiarlo o no, porque en esta zona donde del arranque, si este O-ring hace falta cambiarlo, vamos a notar un poquito de transpiración. Yo desde que la tengo nunca lo saqué, así que esto se ve que lo han sacado aunque sea una sola vez, como para cambiar los carbones. Pero bueno, capaz que se lo cambiamos ya, así ya nos queda todo esto revisado y todo en buenas condiciones. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos los carbones y volvemos luego cuando ya los tengamos.